Ahí empezó la grabación. Entonces, fíjense que voy a poner, por ejemplo, voy a cambiar la fecha de la publicación de la tarea para ahorita mismo, de la tarea de la actividad en el Classroom. Bueno, tiene que aparecer en 2 minutos, ¿no? Entonces, lo que les voy a estar subiendo son algo así como estas capsulitas que van a aparecer ahorita. Eh, y el objetivo, pues, es que las revisen, ¿no? De alguna manera como si fuera una lectura, ¿no? Lo chido de esto es que es una clase a la que le pueden poner pausa, le pueden regresar 25 veces. Les recomiendo que anoten, ¿no? Que lleven una libretita o algo que traigan sus dudas para la clase en vivo, ¿no? Que ya quedamos que va a ser los lunes a las 6 y las otras 2 horas de video son en videos de este formato que les aparecerá en unos momentos en el Classroom. Y ahí voy a ir poniendo así, ¿no? Como por clase tiene una función esta de agregar material, dice. Entonces como el contenido de una clase que deberíamos de ver, lo voy a poner como un material, ¿no? Por bloques, entonces. No sé, ahorita ya apareció. Ah, no ha aparecido, ¿por qué? A ver. Tal vez cuando acabe el minuto. Pero bueno, ¿alguien tiene dudas, comentarios o sugerencias? ¿Ya quedó claro esto de la clase? También pueden ocupar el chat si así lo desean. ¿Me escucho? Alguien nada más diga, ponga el sustituto este del trabajo como el de Homero Simpson de sí, profe, sí se escucha. Sí, se escucha bien. Ah, ok, va. Se escucha bien. Vale, Gracias. gracias. Eso es nada más para checar. Muy bien. Entonces, pues ya vamos a entrar así en materia del curso, ¿no? Ya todo lo demás espero que esté claro. Ya después vemos cómo me dicen qué método de evaluación van a querer. Y pues respecto al material, hoy vamos a ver un pequeño repaso. Es chistoso que empecemos el curso de análisis con un repaso, porque uno dice, ¿repaso de qué? ¿Qué vamos a repasar? Y en ese sentido, pues creo que la mejor forma es comenzar, ¿no? A citar a Sterling Berberian. Sterling Berberian tiene un libro muy bonito de análisis funcional y de unas lecturas sobre operadores, ¿no? En espacios. Es algo muy, muy abstracto, ¿no? Esto del análisis funcional, así. Esto del análisis funcional, pues obviamente tendrá que estar recargado en unas bases, pues menos abstractas, ¿no? Tendrá que tener una fundamentación más chévere y justo esa parte es el análisis real, ¿no? Entonces Sterling Berberian empieza ahí su libro, la parte del prólogo, diciendo algo así como que un analista es un matemático que siempre va en compañía de los números reales y de los números complejos, y que un analista funcional es un analista que no tiene miedo a usar los métodos como del lema de Zorn, ocupar topologías abstractas y no le tiene miedo a los métodos algebraicos, ¿no? Así dice Berberian, que es un analista funcional. Entonces, bajo esa definición, pues aquí el analista decimos que es alguien que va acompañado de los reales y de los complejos. Y justamente el repaso va, pues, más sobre este objeto que ¿no? Porque los complejos, pues, para eso llevan variable compleja y además creo que también es de este semestre, ¿no? Y pues a lo más lo que vamos a usar de los complejos es cómo se escriben, ¿va? Muy bien. Entonces,
Los reales, ¿qué onda con los reales? Hay varias formas de comenzar a trabajarlos. Uno puede aventarse dos versiones. La primera es el camino intuitivo y la otra parte es el camino formal, ¿no? Acá en la intuición tenemos la poderosísima línea recta, ¿no? La recta real, le dicen, ¿no? Y entonces uno dice, este objeto es muy bonito, pero ¿cómo lo trabajo como matemático? ¿Cómo puedo saber cosas de él? ¿Cómo me puedo preguntar propiedades de este objeto? Y entonces, pues lo que uno hace aquí es que uno comienza un camino formal, y ese camino formal es la axiomatización de la teoría. Ya sé que es análisis y no lógica, voy para allá, voy. ¿Por qué les cuento este cuento? Bueno, pues a veces cuando uno llega a cálculo, en la primer clase, el maestro llega y nos receta 14 axiomas, ¿no? Del campo ordenado arquimediano completo, ordenado y no sé qué más, apellidos le ponen, ¿no? A una cosa, y que él dice, mira, si tú te agarras un conjunto con una suma, un producto, una relación de menor o igual, un cero y un uno, y pues como por arte de magia, todas estas reglas rigen este mundo, entonces nosotros vamos a entender a los reales de ese objeto. Esos van a ser mis reales. Precisamente voy a reconocer como ese orden, el orden de la línea recta, voy a reconocer como esa suma, la suma que siempre he trabajado entre números reales, y voy a reconocer el producto de igual manera, y de manera análoga el 0 y el 1, ¿no? Como como elementos importantes de los reales, ¿no? Que es el neutro aditivo y el neutro multiplicativo. Así le hacen, ¿no? Con el de cálculo llega, les avienta unas reglas, les pone 25,000 ejercicios, uno va y revisa el Hazer, saca de ahí la mitad, la otra mitad la piensa, el profe les enseña unas demostraciones más elegantes, se va construyendo, y de repente como que a uno le dicen, sí, mira, después de haberle rascado esos axiomas, tú ya tienes un manejo chévere de los números reales. Y entonces uno dice, oye, sí, pero ¿y la recta de acá qué onda? Porque pues se supone que ahí había nacido el asunto. Y entonces el asunto es que estas reglas fueron elegidas de tal manera de que uno trate de reflejar este comportamiento, ¿no? O sea, si alguien llega con unos axiomas para los números reales y no se portan como los objetos de la recta real, entonces le tiran su teoría a la basura, así se la rompen y se le echan al bote de basura enfrente, ¿no? Y le dicen, esto no sirve. O sea, por ejemplo, uno de los grandes teoremas del cálculo es el teorema del valor intermedio, ¿no? Que dice que si f es una función con dominio un intervalo cerrado y contradominio los números reales, continua, tal que f de a es menor que cero y el cero es menor estricto que f de b, entonces existe una cosa en el intervalo cerrado a, b, de tal suerte que si nosotros evaluamos la función en la cosa esa, le pegamos al cero, ¿no? Eso dice el teorema, ¿verdad? Entonces, este teorema, pues no se lo sacaron de la manga, ¿no? O sea, uno si hace un dibujo de esta cosa, pues parece como que la situación más natural del planeta Tierra, que pues si aquí está f de a y acá está f de b, y precisamente a lo que le hemos llamado continuidad toda la vida es eso de que una gráfica eh, que no despego el artefacto este de la tableta para marcarla, es una función continua, ¿no? Cuando la gráfica es una sola línea, ahí hay toda una bronca, ¿no? Precisamente
noten cómo de estar estudiando esa idea es que nace mucho, mucho material para trabajar, ¿no? Entonces, precisamente esto sale de la intuición, ¿no? Diciendo, pues claro, pues si estoy haciendo aquí un rayón y aquí había otra raya, pues en algún momento chocan, ¿no? De hecho, a mí me gusta decir que a veces debería de otorgarse como un Oscar, ¿no? Al profesor o profesora de cálculo que introduce esta noticia, ¿no? Porque a veces se hace desde la perspectiva diciendo, oye, pero ¿y si hay un hoyo aquí, qué onda? ¿No? Y entonces es que ahí funciona, pero al revés más bien, como diría Carlos Torres, ¿no? O sea, si tú desde tus axiomas no me puedes demostrar este teorema, tus axiomas son los que van a la basura, ¿no? O sea, este teorema es sagrado y a nadie debería de ocurrírsele jamás que va a haber un hoyo ahí en la recta, ¿va? Entonces, precisamente eso ha sido una de las búsquedas muy fuertes de la matemática, toda una crisis de identidad, esto de los números reales, ¿no? No ha sido fácil en la historia resolverlo. Entonces, con el método de la axiomatización, con toda la escuela de Hilbert, es más o menos como se sostiene, ¿no? De hecho, hay de repente algunos paréntesis históricos como los números infinitesimales. Infinitesimales. Esto, si ustedes recuerdan, pues muchos libros como el Spivak dicen, ¿no? Que es de cálculo infinitesimal. Y entonces uno se puede preguntar, pues, ¿dónde quedan estas porquerías que de repente parecerían tan importantes que le dieron además el nombre a la materia? Y de repente, pues ya no se los toman, ¿no? O sea, nadie habla de infinitesimales. Y lo que pasaba era que los infinitesimales eran menores que cualquier real positivo, pero no eran cero. Entonces, ustedes podrán ver que el axioma del supremo implica que no existen y tal que y es infinitesimal. ¿Va? ¿Sí están de acuerdo con ello? ¿Todo el mundo lo ve? O sea, si ocupamos aquí el axioma del supremo o si quieren el axioma del ínfimo, no pueden existir estas cosas, ¿no? Porque como i es menor estricto que cualquier número real, ándale, podríamos calcular el supremo, ¿no? De estos i's. Y entonces, pues, el supremo tendría que ser positivo, ¿no? Pero por otro lado, el supremo también tendría que estar a la derecha del cero, ¿no? O sea, a ver, es como decir, aquí tengo el cero, ¿no? Lo que sé de estos i's, pues es que andan cotorreando aquí a la derecha, ¿no? Cerquitita del cero. Entonces, si nosotros tomáramos el supremo de todos los i's, tal que i es infinitesimal, pues nos metemos en una bronca, ¿no? Porque precisamente por estar todos a la derecha, esto tendría que ser mayor estricto que cero, ¿no? Pero por otro lado, cualquier real positivo es una cota para el conjunto entonces el supremo de los i's, tal que i infinitesimal, tendría que quedar también por abajo de todos los reales positivos, pero si tiene que quedar por abajo de todos los reales positivos, entonces va a tener que ser el cero, ¿no? Y entonces el cero era menor estricto que i, y este es menor o igual que el cero, entonces cero es menor estricto que cero. Bueno, esto es un bosquejo nada más, ¿eh? O sea, no quiero profundizar en esto, yo nada más lo que quiero que vean es cómo el axioma del supremo, más o menos quiero que pesquen la idea de cómo el axioma del supremo evita la existencia de estos objetos, ¿no? Entonces, no son caminos compatibles para solucionar el problema, porque acá lo que nos interesa de este objeto poderosísimo de la recta real es que no tiene agujeros, ¿no? O sea que, como decía Euclides, ¿no? Era como ver una... Si nosotros veíamos la línea recta de tal manera, solamente era ver un punto, ¿no? Una línea recta se supone que era una sucesión de puntos. Entonces, esa es una idea que nos interesa preservar, ¿vale? Entonces,
primero, así como lo hacían Newton y Leibniz, con esto de los infinitesimales, hacían el cálculo, pero cuando viene la formalización de la teoría ya parece que no es compatible tener esos bichos, ¿no? Aunque como todo lo que habían hecho ellos era muy bueno, pues entonces ahí uno lo trata de preservar, es una teoría muy buena. ¿Cuál es el asunto? Pues lo arreglaron con el axioma del supremo, pero entonces, pues si hay axioma del supremo, no hay infinitesimales. De hecho, ahí, ya para acabar ese paréntesis muy rápido, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿tú recuerdas, Abel, si es Gödel el que tiene una construcción de los infinitesimales? No, la verdad ahorita no me acuerdo. ¿No? Y si no, creo que también es Robinson, es otro lógico. Ellos reivindican, no sé, ellos prueban de que sí es consistente con toda la matemática que tenemos, o sea, eso es un rollo muy gilbertiano, muy de lógico, si quieren eso nada más tírenmelo de a loco, pero ellos dos lo que hacen es que los infinitesimales pueden tener palomita. Entonces de aquí nacen los reales no estándar, y de hecho también hay una rama que es el análisis no estándar. Ah, bueno, sí, sin T, ¿no? Y si mal no recuerdo, Rodrigo Vera es de estas personas. No sé si a alguien le interesa este camino, puede consultar a Rodrigo, es muy bueno, yo lo vi dar un tutorial, si mal no recuerdo, una escuela de lógica y conjuntos y estaba chido, se veía que sabía muy bien de lo que estaba hablando. Tal vez puedan encontrar un video de él en el YouTube como pues una botanita cultural, ¿no? Va. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el analista tiene que decidir una cosa y el analista dice, ¿sabes qué? Pues si están estos caminos, yo me voy a quedar con el axioma del Supremo. Y entonces esa es la práctica más común en el análisis. Por eso es que a ustedes los torturan un rato, ¿no? Con esto en cálculo. Y de este axioma del Supremo, entonces ustedes ya pueden probar el teorema del valor intermedio, el teorema de Rolle, ¿no? Hay una serie ahí de teoremas fuertes de continuidad, si mal no recuerdo. ¿Tú te acuerdas, Abel, cuáles son esos tres teoremas fuertes? Es el del máximo, ¿no? Del teorema del valor intermedio, y no El me teorema del acuerdo valor otro. intermedio, que alcanza su máximo y su mínimo y que está acotada, ¿no? Bueno, primero es que está acotada y luego es que alcanza su máximo y su mínimo. Que alcanza su máximo y su mínimo. Muy bien, sí, gracias. Ok. Va. Entonces, esos teoremas son los atesorados, ¿no? Cualquier teoría que demos tiene que jalar para esto. Ahora, muy bien. Entonces, por eso es que llegamos a esto de los números reales, ¿no? Entonces, pues ya, ahora sí, recordándolos más amenamente, sin tanto choro histórico ni ficción, pues los reales eran una cosa como de este estilo, si mal no recuerdo, ¿no? Era un conjunto con un orden, una suma, un producto, un cero y un uno, ¿no? Esto cumplía algunos axiomas, ¿no es cierto? Les voy a poner de manera muy pedestre para no perder, de manera muy gráfica para que se vea mejor en el video, ¿no? La suma. La suma era conmutativa, era asociativa, cero es el neutro. De hecho, del producto se puede decirlo algo muy similar, ¿no? Es conmutativa, es una operación conmutativa el producto, es también una operación asociativa. El uno es el neutro de esta operación, o sea, cualquier elemento operado con el uno se queda el elemento, son inútiles para operar, pues. Y una cosa que los vincula, hay distribución, ¿no?
Es decir, el producto se distribuye en la suma, como se dice bien bonito cuando uno empieza con el cálculo, ¿no? Esto es A por B más A por C. ¿Vamos bien? ¿Todos? Muy bien. Eso es entonces ya nos habla de las operaciones, nos habla de este axioma de distributividad, de cómo se relacionan las operaciones entre sí. Y luego comienzan, por ejemplo, los axiomas del orden también, ¿no? Tienen lugar, nos los enseñan. O sea, ahí nos dicen, por ejemplo, que para cualesquiera dos cosas en los reales, tiene que ocurrir que X es menor o igual que Y, o Y es menor o igual que X, ¿no? Cuando se piensa el orden como reflexivo, ¿no? También tiene una interacción con las operaciones, por ejemplo, si A es menor o igual que B, entonces A más C, cualquier C que ustedes agarren, es menor o igual que B más C, ¿no? O sea, sumar no me altera el resultado. De hecho, también si C es positivo, multiplicar por un número positivo tampoco me altera el orden, ¿no?, de las cosas. De hecho, por ejemplo, sabemos que si multiplicamos por un número negativo, entonces ahí sí se nos voltea el orden de los números, ¿no? Precisamente. ¿Va? El orden es el que le da vida a esta sensación de recta, ¿no? Del objeto que estamos pensando como números reales, ¿no? Si no estuviera ordenado, ¿no? Porque justamente lo que nos dice aquí es, mira, si tú me das dos ahí, o son iguales, o uno es menor que el otro, o el otro es menor o igual que el uno, ¿no? Básicamente es, pues están en una línea, ¿no? Tú, cualquiera que me des, tendrán que estar acomodados de alguna de estas dos configuraciones, ¿no? Entonces, como aparece la línea recta. Y de hecho, aquí un comentario importante es que el axioma del supremo es de carácter de orden. ¿A qué se refiere con eso, profe? A lo que me refiero es que el axioma del supremo es una propiedad que está enunciada para cosas ordenadas, ¿no? O sea, al axioma del supremo, la suma no le importa, ¿no? El producto al axioma del supremo tampoco le interesa en lo más mínimo. El 0 y el 1, pues para nada, ¿no? O sea, no están relacionados con, es como hablar de la naturaleza del fenómeno, ¿no? O sea, realmente en dónde ocurre ese fenómeno, dónde tiene lugar ese fenómeno. Y pues para hablar del axioma del supremo, lo único que tenemos que tomar en cuenta es el orden, ¿no? ¿Qué dice el axioma del supremo? Bueno, pues el axioma del supremo dice que si A es un subconjunto de R no vacío, tal que A es acotado superiormente, y pongo acá con verde, ¿qué es el significado de ser acotado superiormente? Y es que existe un número real tal que para cualquier elemento de nuestro conjunto A, este real es mayor o igual que Z, ¿no? Básicamente es, si lo piensan en la línea recta, nuestro conjunto A, alguien le pone un hasta aquí, ¿no? O sea, de aquí para acá lo encuentran, de aquí para acá ya no hay nadie de ese A, ¿vale? Entonces dice que si A es acotado superiormente y A es también distinto del vacío, entonces A tiene supremo, ¿no? Y les recuerdo que el supremo es la más chica de todas las cotas superiores, ¿no? Básicamente es como
que uno podría estar pensando aquí en esta parte como de, mira, sí, aquí hay una cota, pero también acá hay otra cota, pero también aquí hay otra cota, ¿no? Y entonces de repente uno dijera, quiero agarrar como la cota más chévere, ¿no? O sea, pues a uno se le antoja muchas veces hablar del primero, pero hablar de la primer porquería en el orden de los números reales es peligrosísimo. Entonces la manera más fina de decirlo es que nos interesa la menor cota superior y ese es el poderoso supremo, ¿no? ¿Va? Entonces, pues como ven, está hablando de orden, ¿no? O sea, si es una cosa que habla de existencia, aquí donde dice A tiene supremo, está diciendo existe un número con estas propiedades, pero en todo lo demás no está hablando más que del orden, ¿no? Que sea un conjunto, que no sea vacío, una propiedad exclusivamente de orden y me dice que existe un punto que tiene propiedades acá mágicas, ¿no? ¿Va? Entonces uno dice, oye, ¿y entonces por qué metiste todo lo demás? Ah, porque los reales tienen toda una estructura algebraica, y esa estructura algebraica, ahora sí, sí la voy a poner por acá, es la suma, el producto, el cero y el uno, ¿no? Es a lo que algunos llaman que esto es un anillo con división, ¿verdad, Abel? Necesito que alguien le diga a Álvaro que no me venga a regañar porque estas cosas él es muy fino en ellas. Pero, Pero no anda por aquí, ¿va? pero bueno, no ha venido, hay que decirle que venga cuando uno habla de esto. Pero sí está aquí, ¿verdad? Ese anillo con división es exactamente el nombre de bautizo de esta cosa, ¿verdad? Porque los reales son un anillo con la suma y el producto, signifique lo que signifique eso. Básicamente es que cumplen los axiomas que mostramos hace rato y también el de la distributividad, ¿no? Pero uno dice, órale, mira, pues sí, esto está muy chido, ¿no? Tienen una estructura de orden, tienen una estructura algebraica. ¿Qué más tienen, no? ¿Qué más se usa? Y entonces, por ejemplo, pues uno dice, a ver, vamos a seguir con el estudio de los reales. ¿Qué más hicieron? Y entonces viene uno de los asuntos más poderosos y más fuertes, que es que si ustedes tienen una función que va de un dominio, subconjunto de los reales, en otro, entonces de repente alguien invoca uno de los demonios más temibles de todo el primer semestre y viene, ¿no? La definición del límite. El límite, cuando x tiende a de la función f en el punto x es L, ¿no? Esa es una definición que uno se aprende a lágrimas y sangre, ¿no? Precisamente. Ustedes no sé, ¿todavía la recuerdan? Yo sí me acuerdo que es que para cualquier épsilon nosotros podemos encontrar una delta positiva, tal que para cualquier elemento en el dominio de la función, y viene una implicación, es importante esta implicación, y lo que dice es que si el valor absoluto de la diferencia entre la x y la a es positivo y más pequeño que delta, entonces nosotros vamos a poder garantizar que el valor absoluto de la diferencia entre el valor que toma la función en la x y a lo que le estamos poniendo la etiqueta de límite, esto es menor que el épsilon, ¿no? Y esta definición trabaja y hace maravillas brutales, ¿no? Precisamente es la que se ocupa para probar los teoremas fuertes de continuidad, porque se dice que una función con estas condiciones, ¿no? Es continua en el punto x0 o en el punto A en su dominio, si y solo si el límite cuando x tiende a de la función f en x es exactamente el valor que toma, ¿no? Y esto es lo que trae a la mente esta idea de que para pintar la gráfica uno no despegue el gis del pizarrón, ¿no? O el lápiz, no sé. ¿Vale?
Y entonces aquí viene uno y dice, mira, ¿de qué está hablando esta cosa? Dice, a ver, vamos a hacer un dibujito, vamos a ocupar dos recursos aquí. Pensemos que tenemos una recta real aquí y otra recta real de este lado, ¿no? Por una parte, tenemos, voy a escoger un anaranjadito para tomar el dominio de la función y tengo la función de aquí para acá, la función f, ¿no? También otro de los ingredientes importantes es escoger el punto A aquí, ¿no? Y el otro es el punto L, ¿no? El que le estamos llamando el límite. Entonces, este chicharrón de acá se traduce, ¿no? Otra forma de leerlo, aparte de traer un egiptólogo, es pensarlo aquí en los dibujos. Y aquí en los dibujos es decir, mira, para cualquier radio epsilon que me des, o sea, si tú abres un diámetro alrededor de este L, así lo podemos pensar, ¿no? Como si trazáramos con el compás, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a poder encontrar una delta aquí, y de tal forma que, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que no importa qué punto yo me tome, aquí adentro de esta vecindad que está aquí dentro de este intervalo abierto, ¿no? Porque este es un intervalo abierto, es delta menos delta más a más delta, y este de aquí también es un intervalo abierto, ¿no? Es L menos epsilon, epsilon más L, ¿no? Entonces lo que me está diciendo la definición del límite, justamente esta implicación, es que si yo tomo cositas que queden aquí en este intervalo, determinado por A y por delta, entonces la función no tiene de otra. Va a llevar a todo esto dentro de este intervalo que queda determinado por lo que le quiero llamar límite y lo que le quiero llamar la epsilon, ¿no? Entonces, básicamente es que todo esto de aquí lo avienta para acá adentro, ¿no? Es como que hay un control. Nosotros podemos ir aquí delimitando la cercanía y si la función tiene ese límite, pues también irá delimitando la cercanía acá, ¿no? Tanto, tan cerca como queramos, ¿no? Es una de esas cosas que se repiten mucho en el curso. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? ¿No? ¿Seguimos? Va. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Bueno, pues esto de los intervalos fue una cuestión crítica, ¿no? Poder determinar esta situación como de estar cerca de A, ¿no? Como de ir achicando el terreno, que es precisamente lo que vemos reflejado aquí en el valor absoluto, ¿no? Son en estas, a través de esta expresión y de esta, donde queda justamente el mensaje de estar adentro de estos saquitos. Ah, muy bien. Nosotros en los videos les voy a dejar justo la primera definición, que es la de espacio métrico, y ahí arrancamos con el análisis abstracto, ¿vale? Por un lado. Pero bueno, eso fue muy importante, ¿no? Para la parte del cálculo, toda esta parte de los límites. De hecho, ¿qué más hicimos qué más se hace en el curso de cálculo con la definición de límite? ¿No? Es límite, continuidad. Aquí vienen los teoremas fuertes. Eh, Después llegan e introducen la derivada. Y la derivada de nuevo es un límite, ¿no es cierto? Es el límite cuando, ¿qué les gusta? Delta tiende a cero, de f de x. Ay, aquí tenía que sumar delta. Menos f de x entre delta, ¿no? Aquí otra vez es crucial el concepto de estar cerca, ¿no? Es algo que vuelve a aparecer, es sumamente crítico. Permítanme ir por la utilería, entonces voy a traer un intervalo cerrado, me voy a traer una función que ande echando coto por aquí, ¿va?
Y entonces a nosotros nos interesa computar la derivada en un punto X. ¿Qué es lo que queremos hacer en ese X? Y entonces pues el maestro de cálculo se peleó mucho por decir que lo que les interesaba era básicamente la pendiente de una recta tangente a esta curva en ese punto, ¿no? Y pues lo que hace es que para calcularla introduce un proceso límite, ¿no? Lo que hace decir es, mira, agárrate esa X y muévete tantitito a la derecha o a la izquierda, que es donde aparece el mugroso diferencial este, que es al que le llamamos delta, precisamente. Con este movimiento que tú haces, se va a determinar otro punto. Ese punto posiblemente esté muy cerquita del otro punto que se pintó. Luego, como tú tienes dos puntos en un plano por un vulgar axioma, se puede trazar una línea recta que pasa por ellos, ¿no? Y entonces lo que dice ahora el analista es, ahora por favor este delta, hazlo tender a cero. Y entonces la inclinación de esta recta va también a tender a un número. Pues precisamente ese es este de acá, ¿no? Entonces otra vez la de acércate, acércate, ¿no? Entonces, otra vez la distancia es un concepto que se ocupa, ¿no? Este asunto de estar cerquita del X. También por eso es que los reales tienen que estar tan bien acomodaditos, no tiene que haber densidad, tiene que haber formas de acercarse, por eso se hace una cosa muy grande, ¿no? Para probar que los racionales son densos, no es precisamente, si no mal recuerdo, una consecuencia del principio arquimediano, ¿no? Vamos bien, ya todo el mundo está en paz con esta plática tan difícil que nos trae los traumas de primer semestre. Va, yo ya me acostumbré, ¿no? A esta situación, entonces puedo proseguir, ¿no? Ustedes, todo el mundo está emocionalmente bien. Va. Bastante bien, gracias. Sí, todo bien. Ok, va. Muy bien. Entonces, bueno, después de que uno se aburre de jugar con la línea recta, ¿no? Uno empieza a tratar de llevar esta situación más lejos todavía, ¿no? Y vienen y aparecen en el ámbito los poderosísimos RN, ¿no? ¿Cómo nos definen los RNs? Pues a veces, si bien nos va, nos dicen que son tuplas, n-tuplas de hecho, de cosas tal que para cualquier i menor o igual que n, el dichoso xi es un real. Y de hecho, uno va concibiendo este objeto poco a poco, ¿no? Uno dice, a ver, R era la línea recta, que pues por cierto es R1, ¿no? No hay bronca ahí. Y después dice uno, se acuerda del dudador universal y dice, mira, el plano cartesiano es la representación, ¿no? De R2. Tener dos direcciones, ¿no? A tener dos formas de ubicarme, ¿no? Una horizontalmente y otra verticalmente, ¿no? Y así va uno concibiendo a medida de lo posible los demás objetos, ¿no? Uno dice ahora R4, ¿cómo lo pienso? Dice, pues piénsate que es R3, pero que está sufriendo de alguna forma una acción del tiempo, ¿no? Como que no es, como que es una cosa que se está moviendo constantemente. Entonces, cuando tú fijas un tiempo es como fijar una coordenada. Y así uno puede ir como tratando de ocupar muletillas para pensar los siguientes espacios, ¿no? Pero pues uno hace el brinco aquí de abstracción de tener que tratarlos generalmente. Entonces, pues de repente como que, a ver, háblenme aquí del axioma del supremo, pues aquí ya no se puede, ¿no? Aquí ya no hay un orden. Y bueno, hay que ser muy finos con esto. No es que ya no haya un orden, es que ya no hay un orden compatible con las operaciones. De hecho, es ahí donde aparece este compa, ¿no? Los números complejos no tienen un orden, ¿no? Entonces, tampoco,
no es bueno, otra vez, no tiene un orden compatible con las operaciones, al igual que el RN. Por eso el principio del Supremo ya no se lleva para allá, ¿no? Para allá se llevan otras cosas que tienen que ver con sucesiones, pero ahorita no quiero ir para esto. ¿Qué es lo que sí ocurre para estudiar los RNs? Pues que se trae la artillería de álgebra lineal, ¿no? Precisamente. Dice, ok, vamos a pensar de alguna manera entonces a estos RNs como un lugar donde ocurren ciertas cosas, se dan ciertos fenómenos, principalmente de naturaleza algebraica, ¿no? Y entonces ocurre esto, ¿no? Lo voy a poner así, se considera el RN con una suma, con un producto, con un cero que ahora además hasta le ponen una flechita porque tiene que indicar al cero vector, ¿no es cierto? Ay, no es cierto, ya me equivoqué, me van a reprobar, perdón, dejen regreso acá, el cero con una flechita. El producto, ¿por qué lo quité? A diferencia de los reales, ahora ya no puedo directamente o de manera sana o como por lo menos con la inercia histórica ya no puedo operar, ¿no? Con el producto entre vectores, ¿no? Entonces ahora nada más me quedo con la suma de vectores, con un vector que tenga unas propiedades chidas, que es el que me indica el llamado origen, y voy a pensar que muchos de los fenómenos aquí ocurren de traer a los números reales y de hacerlos actuar sobre este objeto, ¿no? O sea, de agarrar como si fueran helicópteros, ¿no? Así, y entonces les dejan caer una acción que precisamente es el multiplicar, ¿no? Que es precisamente lo que se dice multiplicar por escalares. Y entonces es como llegan a decir que los Rn son R espacios vectoriales. Todo el mundo ya llevó sus lineales. ¿Existe alguien que no haya llevado lineales y le esté hablando en chino? ¿Alguien que necesite que le recuerde tantito algo? ¿Alguna importancia? ¿No? Va. Muy bien. Pues entonces le voy a dejar aquí y les hago un video con la parte que me falta porque pues ya llevamos 47 minutos en sesión bien intensa, ¿no? O bueno, no sé, pues yo trato de que esto sea ameno. ¿Vale? ¿Qué es lo que les voy a dejar ahí en el video? Pues lo que les voy a dejar tal vez sea recordarles los axiomas de espacio vectorial, cómo es que los Rn son espacio vectorial con la notita de que los reales son un campo y unas 2 o 3 observaciones sencillitas más y ya, ¿no? Eso sería lo que les dejaría y les repito, ¿no? En el Classroom, a ver, creo que ya apareció, déjenlo checo. Ah, sí, claro, ya apareció ahora sí. Aquí se ve. Fernando Núñez publicó nuevo material, espacios métricos, y ustedes se meten y aparece en este momento 3 videos y mal no veo. ¿Sí les aparece a ustedes lo mismo? Sí. Muy bien, va. Pues entonces, precisamente de esta forma, así como están estos videos, les voy a dejar la parte teórica del curso, ¿no? Entonces, ahora ya les puse hay más o menos como 45 minutos de video. Lo voy a completar con otros 15 minutos o 20 de lo que me faltó decir ahorita. Y pues ya, ¿no? Eso sería lo que vendría siendo como lo de la clase de mañana, ¿no? Así como esta publicación se hizo en el Classroom de, de hoy, así las voy a poner como para emular las clases, ¿no? Tratando de que cada una de estas publicaciones de material es una clase y me falta ponerles en el Classroom los libros, lo trataré de hacer ahora mismo, ¿vale? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Profe, yo me inscribí apenas hoy en esta materia que hiciera